¿Cómo andan? A ver, voy a ver si podemos ahora hablar un ratito. Buenas noches. ¿Qué cuentan? ¿Cómo está la noche? Bueno, ahí le envié invitación y bueno, vamos a ver si se puede conectar. Y si no se puede conectar, si quieren, si les parece, charlamos un ratito nosotros sobre la ansiedad. Que yo también tenía que iba a hacer un vivo por este tema. Tenía pendiente, así que aprovechamos. Y si les parece, lo charlamos un ratito acá. Y cuento un poquito mi experiencia, cómo lo vivo yo. Así que me cuentan también ustedes si alguno está pasando por ansiedad, si le cuesta sobrellevar el día a día. Y bueno, y entre todos podemos apoyarnos, darnos alguna que otra técnica, herramienta para estar bien, para poder calmar los síntomas. ¿Les parece? Bueno, ahí les voy a traer la invitación y vamos a ver qué pasa, si no seguimos charlando nosotros. Bueno, a ver. Okay. Buenas noches, Haxi. Ahora, Patricia. Y el día a día encima nos lleva a estar cada vez más ansiosos, ¿no? ¿No les parece? A veces yo también he leído que muchas de las situaciones de ansiedad que tenemos nosotros se da desde chicos, ¿no? De algo que nos pasó de chico, algún que otro evento. Daniela me dice, espérenme un segundito que te sigo desde la ley de Asunción, Daniela. Desde el principio, desde que arranqué. Qué lindo, gracias. ¿Quién eres? Me preguntan. Yo me llamo Walter y bueno, abrí hace un tiempo esta página. Empecé a hablar de la ley de Asunción, se suele conocer así, que es de Neville Goddard, un pensador que decía que nosotros podemos crear nuestra realidad en base a cómo nos sentimos internamente. Y luego con el tiempo yo empecé a ir investigando, leyendo, me iban resonando otros temas también, además de este, y me di cuenta que en algún momento, o en la mayoría, ¿no? Juega un papel muy importante el estar bien. Pero para estar bien no es decir, bueno, para que se te cumplan las cosas tenés que estar bien, para que te pasen cosas buenas, entonces listo, trata de estar bien. Y uno lo dice, pero no es tan fácil. Entonces yo empecé a darme cuenta, por lo menos para mí, que la salud mental es un pilar fundamental para que uno pueda empezar a través de esto, de estar bien, empezar a crear la vida como uno realmente quiere, ¿no? Patricia me dice, hola, cuando tengo ansiedad suelo abrazar a mi gato o a mi perro, hago ejercicios de respiración, tal cual. A mí me sirvió muchísimo. Momentos así de ansiedad, los ejercicios de respiración, los animales, conexión a tierra, 10 minutos, un ratito, es perfecto. Y que te dé el sol te alivia un montón, también. Eso es re lindo también. Si yo tengo perros, gatos, de todo tengo en mi casa, así que tengo para elegir. Abrazo a mi perro, a mi gato, mi conejo, así que también eso ayuda muchísimo, por lo menos a mí me ha ayudado también muchísimo cuando uno está con mucha ansiedad. Pero bueno, retomando un poquito el tema, a mí me pasaba que la ansiedad en un momento ya empezó a hacerse cada vez más fuerte y hasta que llegaban ataques de pánico, que es el momento que
uno se siente que se va a morir, que no tiene control de sí mismo, de nada, o siente que todo se sale de las manos y que se termina, ¿no? Todo. Y el miedo, que yo creo que el protagonista fundamental de todo esto es el miedo irracional, pero miedo al fin, empieza a dominarte y es una retroalimentación constante que uno no puede cortar. Entonces, al no poder cortar, eh, empieza a estar cada vez más temeroso o a tener más miedo de que se vuelvan a repetir, de que vuelva a estar cada vez peor. Y es un círculo vicioso que uno a veces siente que no puede salir o que cada vez empeora, ¿no? Entonces, yo creo que algo que a mí me ayudó mucho es empezar a conocer, ¿no? Esos síntomas o a conocer lo que le pasa, lo que nos pasa, darnos cuenta de que son episodios, pero que sea definitivo, que nos vaya a pasar algo grave. Uno se va dando cuenta cuando ya empieza a repetir esos síntomas y cuando, más que nada, después de esos síntomas, a veces uno se concentra en algo o hace una actividad o hace algo diferente y después cuando vuelve a estar consciente de uno mismo, se da cuenta que los síntomas habían desaparecido, porque a veces cuando uno tiene ansiedad generalizada está constantemente con esas sensaciones, esos miedos. Pero cuando estás concentrado en algo, después te das cuenta que no te sentiste más molestia, no sentías más presión en el pecho, ni ningún otro síntoma físico que uno le dé. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente lo que tenía era ansiedad. Porque cuando uno se empieza a sobrepensar, es lo que hace que empiece a dispararse ciertos patrones, ¿no? En uno que lo pone cada vez peor. Yolanda dice, si te querés morir y no te importa nada. Bueno, esos son estados que a veces cuando uno se siente de una manera tan mal, ¿no? Por ejemplo, como dice ella, es necesario, si uno se da cuenta o puede, tratar de pedir ayuda profesional, algún terapeuta que te pueda guiar, porque a veces uno le puede decir un montón de cosas, pero si la persona está en un estado difícil, ¿no? Es muy difícil salir de ahí a veces cuando está muy hundido. Necesita alguna terapia, alguna medicación temporal para que pueda estar mejor, pueda sentirse un poquito mejor y ahí trabajar sobre lo que puede llegar a ser la causa de esos síntomas, luego de esa forma de pensar o de sentirse, ¿no? Acá están preguntando qué estamos hablando, de la ansiedad estamos hablando. Después, a ver, acá que había otra. Patricia dice, cuando me daba ataque de pánico iba a la clínica y solo el hecho de estar en la clínica me calmaba. Y solo charlando con el doctor me calmaba. La mayoría de las veces no me daban medicamentos. Sí, totalmente. Es que pasa eso. Uno necesita ver, ¿no? de que no le va a pasar nada. Sentirse seguro, sea donde sea que vaya. Cuando uno va, por ejemplo, en tu caso, a la clínica y los médicos te revisan y te dicen, no, no te pasa nada, estás bien, ya te quedas tranquilo y te pasa todo. Y te das cuenta que entonces no es algo grave físico que te está pasando, porque si no, no se te pasaría así de la nada cuando uno se pone a hacer otra cosa. A veces es por eso, como decía al principio, es empezar a conocernos y prestar atención a cómo estamos para ir viendo los síntomas, ¿no? Acá dice Sabrina, el ejercicio es lo único que me ayuda a manejar la la sensación, debe querer haber puesto, de la angustia. Hacer terapia es fundamental, no es fácil, pero no imposible. Totalmente, porque a veces uno, y eso también, aceptar, primer paso, lo que nos está pasando es fundamental también, porque si yo no acepto que me está pasando esto o lo otro, yo no voy a avanzar y no voy a querer dar el siguiente paso, porque voy a negar, voy a quedar en la negación. La negación nos va a dejar a donde estamos. Y aceptarlo es importantísimo, darme cuenta que no soy más débil porque tenga esto, porque tenga el otro. No soy menos que yo tenga este síntoma. Me pasa esto. O sea, a raíz de lo que me está pasando en mi cuerpo, me está queriendo decir algo que yo tengo que
que trabajar para poder trascender. Si yo no lo trabajo, no lo voy a sacar. Y voy a seguir estancado o estancada en donde estoy. Entonces, aceptarlo es un paso importantísimo. Y el siguiente paso depende de cada persona, pero buscar ayuda, pedir ayuda, ir a un profesional o lo que sea que tengas que hacer, hacelo. No tengas vergüenza, no tengas miedo, no te tiene que importar lo que piensen las demás personas. Es tu vida, es tu mente y estás vos. Y eso es lo importante. Porque en tu lugar no se puede poner nadie, absolutamente nadie. Y la única persona que puede sacarte a eso es vos. Y si pedís ayuda y a vos te sirve y a vos te hace bien, hacelo, no lo pensé dos veces. Julio dice, ansiedad, exceso de futuro, creo que lo mejor es buscar cómo conectarnos con el presente, ¿puede ser? Sí, lo ideal es eso, pero a veces uno no puede conectarse con el presente, necesita trabajar en ciertas actitudes, en ciertas formas, ciertas técnicas o herramientas que nos tienen que dar para que podamos llegar a estar en el presente, porque totalmente estar en el presente es lo mejor que uno puede hacer, pero muchas veces no es tan fácil cuando está hundido en un estado complejo como es la ansiedad, como es la depresión, ¿no? Acá yo voy leyendo lo que escriben. Hay veces que ir al psicólogo no te dan buena solución. Me ha pasado que en la terapia terminan diciéndome su vida y que ignore todo, y así nada de lo que quise escuchar. Bueno, pero hay que seguir intentándolo con otra persona, quizás, que te pueda llegar a servir, porque a veces el psicólogo, el primer psicólogo que uno va, o el segundo, no es realmente el que te da la tecla, como decimos acá. Hay que seguir intentando con otra persona, o con uno que uno se sienta cómodo. Eh, y eso se hace siguiendo intentándolo y seguir buscando con mucha paciencia. Pero cuando llega la persona indicada, ahí es cuando uno se da cuenta de que realmente puede salir de donde está. Acá Marina dice, desde que comencé a cuidar a mi padre me agarra ansiedad por todo lo que hay que hacer, más el haber dejado hasta mi trabajo por cuidarlo y estar en incertidumbre. Sí, muchas veces, obviamente, por tratar de buscar, de mi experiencia, de lo que yo suelo hacer a veces, tratar de buscar aunque sea un ratito en tu día, para hacer algo que a vos te gusta hacer, que te conecte, que te haga sentir bien, que te haga estar tranquila. Cualquier actividad que a vos te guste hacer, y hacelo, dedicate un rato para vos también. Porque si vos no estás bien, todo lo que hagas o todo lo que vaya a influir en tu vida no va a ser lo mejor, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? También lo pueden hacer en la burbujita de preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren saber algo? Fabiana, por el miedo. Pero a mí me pasó, que yo lo conté una vez, que yo tenía miedo de subirme a un avión, me pasaba. No quería subirme a un avión y no quería subirme a un avión y tenía miedo que me llegara a agarrar ansiedad en el avión. Y por eso me privaba de hacer viajes o de ir a ciertos lugares que necesitas avión. Entonces, hasta que un día digo, no, hay que hacerlo, hay que enfrentarnos al miedo, hay que atravesarlo, porque es la única manera de poder estar bien, o de poder avanzar. Y me pasó que lo hice, traté de no pensar tanto y me subí y lo hice y no fue la locura ¿no? Como yo me imaginaba en mi mente. En mi mente me imaginaba un montón de escenarios terribles por sobrepensar, que en realidad cuando lo hice fue genial y automáticamente el miedo se te va. Si vos lo atravesás y lo enfrentás, se te va. Eso me pasó. El miedo desapareció una vez que yo lo atravesé o lo enfrenté, ¿no?
Acá dicen, lo que me ayudó a escuchar mi instinto, no, lo que me ayudó es escuchar mi instinto de qué es bueno en mi vida y a quién sacar en mi vida aunque duela. Sí, a veces hay que priorizarlo, estar bien uno mismo y bueno, si hay que tomar ciertas decisiones, hay que tomarlas y priorizarse, siempre hace. Eso es fundamental también. Fabiana escribe, controlar la respiración me ayudó también muchísimo. Sí, porque a veces uno se empieza a agitar y también se te va de control. Entonces, al controlar la respiración, nos ayuda a calmarnos muchísimo cuando estamos en esos episodios de nerviosismo. Inhalar, a veces inhalar 3 segundos, por ejemplo, yo inhalo 3 segundos, aguanto la respiración 3 segundos y exhalo 3 segundos. Yo suelo hacerlo las veces que uno crea necesario, pero quizás con 10 repeticiones y muy tranquilamente, te calma muchísimo eso. Después, Sabrina pone, la aceptación es fundamental, la actitud, aprender a vivir con lo que nos tocó, vivir el presente es un regalo, el pasado ya pasó. Así es, y el futuro todavía no llegó. Así que si nosotros nos mantenemos en el presente y tratamos de estar bien, ese futuro que tenemos tanto miedo no va a ser como nosotros creemos que pueda llegar a ser. Hay que confiar. Hacer meditación, yo, es una buena opción, totalmente. Jaxi escribe, yo pasé por un proceso de ansiedad que termina en crisis de pánico muy fuerte. Sí, a mí me pasó también en sus momentos y son terribles, las crisis de pánico son horribles, pero hay que saber una cosa y marcar bien esto, que uno no se va a morir por una crisis de pánico, que es el primer miedo que le agarra cuando empieza a sentirse así mal. No nos va a matar una crisis de pánico. Es un síntoma, es una sintomatología de la ansiedad. A ver, esperen, que estoy buscando acá la burbujita. Mónica había hecho una pregunta. Hola, ¿cómo hago para superar una pérdida de un ser querido? Fue sorpresivo. Eh, bueno, el tema del duelo es algo que a todos nos toca o nos va a tocar atravesar en algún momento. Y yo creo que sí, seguramente uno ha leído que tiene varias etapas, ¿no? Negarlo, después viene la ira y bueno, por último está la aceptación. Yo creo que hay que permitirnos atravesar todas las emociones que nos genera eso, no quedarnos guardándonos nada, llorar si hay que llorar, extrañar, preguntarnos por qué, todo lo que nos sale en el momento, hacerlo, largar todo, absolutamente todo, llorar todo lo que haya que llorar. Eso ayuda muchísimo, porque uno ya se saca de adentro todas esas emociones que si no quedan y eso en algún momento sale de alguna forma que no es la mejor. Aparte, cuando uno expresa las emociones, se siente mejor, se siente más aliviado. Y en algún momento la aceptación va a llegar. Cuando llega la aceptación es cuando uno se da cuenta que realmente ya entra en razón, que ya pasó, que ya es así y que hay que seguir, que la vida hay que seguirla. La respiración ayuda mucho, volvieron a escribir acá, totalmente. Estoy viendo si se me perdió algún comentario. Acá pregunta Amparito. ¿Cómo hago para dejar de pensar en alguien que me gusta? Y haciendo actividades, haciendo cosas que no te hagan estar con la mente tranquila, ¿no? Enfocada en algo que vos no tenés ganas de hacer, pero que la mente obviamente te va a llevar a repensar y repensar. Para mí es entretener tu mente con alguna actividad que te haga sentir bien. Por ejemplo, ejercicio libera endorfinas, te hace sentir mejor y ayuda mucho a que no vuelvas a pensar tanto en cosas que no tenés ganas, ¿no? de pensar.
Acá hacen otro comentario. Una persona que ha tenido una buena infancia y ha sido feliz, ¿por qué sufre de pánico? Yo creo, como lo decía al principio, algo, aunque uno se piense que tuvo una infancia y sepa que tuvo una infancia feliz y buena, el cuerpo expresa algo que tenés que buscar en vos, que siempre es por algo que te lo genera, siempre es algo eso. Y, y el pánico y la ansiedad vienen a querer decirte algo que vos tenés que buscar en tu interior, que puede ser lo que te está generando ese nerviosismo, esa ansiedad, ese miedo, ¿no? Algo en tu vida, algo que pasaste en tu vida, te lo detona. Te lo detona después, más adelante, por ejemplo. Pero siempre, yo creo que siempre tiene que ver con algo que vos pasaste. Quizás en el momento que lo viviste, no te pareció tan traumático, pero después se te expresa con el tiempo en lo que es el pánico o la ansiedad. Por eso a veces es importante o es lindo poder hablar con una persona, un profesional que te va llevando hacia esos puntos que quizás no te das cuenta si te los pones a pensar vos solo o sola. A ver, quiero ver si no me pierdo ningún comentario. Gracias por tu respuesta, Amparo. No, un placer. Cata la burbujita. A ver. Un segundo. Ah, gracias, me pone Mónica. Y es más, a mí me pasaba que cuando yo ya empecé a reconocerlo, que todo lo que me pasaba era por la ansiedad, uno se hace consciente de eso y luego, cuando le vuelven, porque los síntomas te pueden aparecer de la nada, algo que sea un detonante hace que te aparezcan de la nada, pero cuando uno ya los conoce, no le va a dar el temor que le daría al principio, ¿no? Cuando empezó todo. Por eso, cuando uno se da cuenta de que vuelve ciertos síntomas, le genera esa molestia interna y sabe que es por la ansiedad, lo reconoce, lo hace tranquilizar un poco más. No es lo mismo que cuando no sabía qué era lo que me estaba pasando. Ya me daba más miedos. Pero cuando yo sé que me considero ya que lo que tengo es ansiedad, lo acepto. Cuando me vuelven a agarrar esos síntomas, yo ya soy más consciente de eso y no me genera el temor o lo controlo más. Puedo tomar mejor el control, ¿no? No sé si me explico. Entonces eso también, darse cuenta y escuchar al cuerpo y darnos cuenta que lo que nos está pasando ya nos pasó otras veces y, y no nos pasó nada grave. O sea que vuelve un síntoma de ansiedad, no es una enfermedad tampoco. Yo no lo considero como una enfermedad, yo lo considero como algo que nos genera síntomas, ¿no? ¿Que hay que trabajarlo? Sí, totalmente hay que trabajarlo, pero no nos tiene que condicionar a quedarnos en el lugar donde estamos o no querer hacer ciertas actividades por el miedo a que nos vuelva a agarrar, ¿no? Porque eso va a generar más ansiedad y más ansiedad. Yo no voy a ir a ningún lado porque tengo miedo de que me agarre un ataque de pánico, por ejemplo, en la calle. Y yo me voy a quedar en mi casa encerrado y a generar más ansiedad y me voy a sentir mal por no querer salir porque tengo miedo de que me agarre ansiedad. Entonces es peor. A veces es necesario enfrentarlo a eso, sacar fuerzas y enfrentarlo y eso hace que avancemos, que no nos vuelva a pasar otra vez lo mismo, que no nos condicione, ¿no? Acá Sabrina escribe, tengo dos hijos chicos de 5 y 7 años. Son el motor que me ayudan y a fortalecer todos los días. Tengo mis bajones, pero no hay que bajar los brazos. Me enseñó a valorar, a agradecer todo lo que la vida... Bueno, y ahí se cortó. Me dio, supongo que iba a poner. Sí, más que nada eso, pensar en que uno tiene que estar tranquilo, tiene que estar bien. Si tenemos hijos, por nuestros hijos, para estar bien con ellos. Pero sobre todo con nosotros. Primero con nosotros para a través de ese sentimiento lindo que tenemos,
poder estar bien con todos los demás, ¿no? Así que, más que nada eso es lo que yo quería transmitir, y bueno, una lástima que no se pudo conectar el compañero que habíamos pactado para hoy. Quizá le pasó, tuvo algún inconveniente y bueno, seguramente después me va a contar qué le pasó y si se puede reprogramar, se reprogramará y si no, bueno, hablamos un ratito aunque sea de la ansiedad, que en la realidad era lo que quería hablar con él y que hablar de ansiedad y depresión, pero bueno, algo se pudo hablar aunque sea. Julio, el miedo nos enseña a pasar las fronteras de la zona de confort. Sí, totalmente. Y es más, Mario Alonso Puig lo dice mucho en los videos que yo suelo subir, que salir de la zona de confort es eso. Hay que enfrentar el miedo y el miedo desaparece cuando uno sale de la zona de confort. Si no, me voy a quedar siempre en el mismo lugar y no voy a avanzar. Para nada. Así que bueno. Eh, si no tienen ninguna otra duda, querían consultar nada más. Nos veremos en el próximo vivo que voy a tener el viernes que viene, que creo que es 12 de mayo, con Covadonga, que también va a ser una charla espectacular, que la estoy esperando. Y ella habla, pero me encanta cómo habla, cómo transmite. Así que también eso, voy a dejar un box en la historia para que si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta para Cova, la dejen ahí y podamos hacérselas después cuando haga el vivo. Gracias por esta charla, no es fácil, hay que avanzar totalmente. Totalmente, eso es lo principal. No hay que dejarnos caer, hay que avanzar y recordar siempre que nuestra salud mental es lo principal, lo primordial para que estemos bien. Porque si no tenemos una estabilidad emocional, no vamos a poder estar bien en ningún aspecto de nuestras vidas, en nada, absolutamente en nada. Así que tratemos de buscar ayuda, si no podemos nosotros solos, tratemos de buscar ayuda de salir de donde estamos, porque se puede, y uno hay que disfrutar, tiene que disfrutar la vida. Estamos acá para disfrutar, no para estar mal, para estar bien, para avanzar, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo vivo que es el viernes que viene, con Cova, después lo voy a poner en la historia. Así que gracias a todos los que estuvieron, los que participaron, los que preguntaron, y bueno, veremos que se puede reprogramar el vivo que vamos a tener hoy. Yo los aviso, lo dejo en la historia. Así que bueno, gracias a todos y a todas, y nos vemos. Besos.